están todos? A ver, vamos a continuar. Entonces, en pocas palabras, cuando hablamos de reformas, estamos hablando de cambios, ¿de acuerdo? Borbónica tiene que ver con el apellido de los nuevos cambios, ¿de acuerdo? De frente, entonces, vamos a hablar con un ejemplo. Vamos a iniciar esto. Para entender por qué se van a dar las reformas, vamos a pensar en lo siguiente. A ver, Angelito, léeme por favor el primer caso. Ayúdame en eso, por favor, Angelito. Un alcalde distrital construyó un estadio para su comunidad. Para ello debió convocar a empresas constructoras que participen de una licitación pública. Sin embargo, no hizo tal procedimiento y le entregó la construcción a un amigo a cambio de un cobro indebido. ¿Listo? Muy bien. Muchas gracias, Angelito. Ahí vemos de repente. Ahorita vamos a opinar. No te preocupes. Zoe, ayúdame por favor con la segunda lectura. Aquí el profesor dice, un congresista de la República contrata trabajadores fantasma para elaborar en su despacho beneficiándose con dicho pago. Muchas gracias, Zoe. Muchas gracias. ¿Qué tienen en común estas dos historias? ¿Quién tiene buen ojo? A ver. ¿Qué tienen en común estas dos historias? ¿Qué podrían decir ustedes, chicos? A ver, Grecia. En común tienen la corrupción. Muy bien. Ambas historias en común tienen lo que es actos de corrupción. En la primera, cuando el alcalde dice, ¿no?, que iba a construir un estadio, dice que debió convocar una especie de, ¿no?, una convocatoria para que las diferentes empresas puedan dar una especie de propuestas. Y obviamente se va a escoger cuál es la mejor propuesta. Esa era la manera adecuada. ¿Qué hizo el alcalde? Agarró, recibió un dinero de repente, ¿no?, un dinero indebido, de repente de la empresa A, y le dijo, oye, toma tu dinerito, pero no te olvides, escógeme a mí, selecciona mi empresa. ¿Eso será conveniente? No. Porque, ¿qué tal si la empresa que justamente dio el dinero es la empresa que peor trabaja? ¿Quién va a salir perjudicado? No es el alcalde, ¿ah? Vamos a ser todos nosotros. ¿Sí o no? Segundo caso, cuando dice el contratista, el congresista, mira, un congresista contrata trabajadores fantasma. ¿Qué significa trabajadores fantasma? Trabajadores que no existen. Trabajadores que posiblemente ya hayan perdido la vida, pero según este congresista, ¿no?, aún viven para cobrar su sueldo. Pero en verdad, ¿quiénes cobran su sueldo? El mismo congresista dice, no, yo ya le pagué ya. Pero ¿quién se está agarrando la plata? ¿Se dan cuenta? Cómo de alguna manera algunas personas utilizan su cargo para aprovecharse, ¿sí o no? Para sacar algún beneficio. No, yo no solo que se ve con fantasmas, porque los fantasmas simplemente no se pueden ver. Con Obviamente. trabajadores Es que justamente se le llaman así trabajadores fantasmas porque son trabajadores inexistentes. Y aunque no lo creas, esto es algo que ha sucedido hasta la actualidad. Y sigue sucediendo en muchos lugares. Muchas empresas dicen, no, yo tengo 100 trabajadores, pero en la realidad solamente tienen 20, 30. Y el sueldo de los otros 80, bueno, es un sueldo que va para el dueño. ¿Mm? Todo esto tiene en común la corrupción. Profe, ¿y por qué me estás hablando de eso? Porque ese es uno de los motivos por el cual se va a dar la reforma borbónica. Y ahora te lo explico.
Cuando hablamos de las reformas borbónicas nos referimos a cambios. ¿Cambios en qué sectores? Económicos, políticos, sociales. ¿Cómo así, profe? Te explico. Mira, vamos a empezar con esta pequeña lectura. A ver, Patrick, ayúdame, por favor. Empieza cuando quieras. A inicios del siglo 18. XVIII, la dinastía francesa de los Borbones subió al trono de España. Los monarcas de esta dinastía se propusieron cambiar la administración de las colonias americanas, que se había vuelto ineficiente debido al contrabando y la corrupción de los funcionarios públicos. A estas transformaciones se les denominó reformas borbónicas. Muy bien, muchas gracias, Patrick. Entonces, aquí vemos dos problemas, ¿no? El primer problema es el contrabando que afectaba especialmente el comercio. Y recuerda, si afecta el comercio, obviamente va a afectar, pues, ¿no? Va a afectar a la economía. Pero también dice la corrupción de los funcionarios públicos. Y esto es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta. ¿Por qué? Porque aunque no lo creas, las reformas borbónicas va a dar inicio también al proceso de la independencia. Así que mucho ojo con lo que vamos a estudiar, ¿de acuerdo? Las reformas borbónicas, ¿qué buscaban? Aumentar el control sobre las colonias americanas a partir de cambios administrativos, políticos y económicos. ¿Cómo? Te lo explico de una vez. Observa, por ejemplo, las reformas administrativas y políticas. ¿Qué dice? Mira. A ver, Johnny, dime, ¿en qué consisten las reformas administrativas y políticas? Johnny, ¿me escuchas? Creo que Johnny está un poco ocupado. Dante, ayúdame, por favor. Las reformas administrativas y políticas. Empieza. Está bien, profesor. En 1778. Reformas administrativas y políticas. Dante. Nuevamente empieza. No le podía escuchar, profesor. No te preocupes, Johnny. Empieza, Dante. Se establece la libertad del comercio. Las reformas administrativas y políticas, Dante. La primera parte. La corona española dividió cada virreinato en unidades menores llamadas intendencias. Estuvieron a cargo de un funcionario nombrado directamente por el rey. Este cambio buscó desplazar a los criollos de los principales cargos públicos para nombrar en su lugar a súbditos españoles leales de la corona. Muy bien, muchas gracias, Dante. ¿Qué es lo que en pocas palabras va a suceder? Mira, el gran virreinato del Perú como tal, recuerda que en estos tiempos solamente habían dos virreinatos. Uno era el virreinato del Perú y otro era el virreinato de Nueva España, que es justamente México. ¿De acuerdo? Mira lo que va a pasar, ¿ah? Dice, ahora cada virreinato se va a dividir en unidades menores llamadas intendencias. Ese es el primer cambio. Las intendencias, que van a ser justamente, ¿no?, la división del virreinato, del territorio como tal. Pero mira, este es el cambio que va a ser el más importante. ¿Cuál? Que los funcionarios, o sea, los trabajadores, que antes eran los criollos, y tú sabes quiénes son los criollos, ¿sí o no? Son los españoles nacidos en América, ¿sí o no? ¿Te acuerdas? Ya. Los criollos que podríamos decir, durante el inicio del virreinato, que tenían posibilidad de tener algún tipo de cargo público,
todos los criollos van a ser desplazados, en pocas palabras van a ser despedidos. ¿Y a quiénes se les va a dar el trabajo de los cargos públicos? A los súbditos españoles. O sea, sacan de su trabajo a los criollos y el rey envía a españoles a poder trabajar en los diferentes trabajos públicos. Dime, ¿tú crees que eso los criollos lo van a aceptar felices y contentos? Por lógica, los va a afectar, ¿sí o no? Los criollos, por este motivo, más adelante, van a estar en contra del rey, porque les está quitando el trabajo, les está quitando el poder. Y obviamente el criollo no va a aceptarlo con facilidad. Y ustedes dirán, pero profesor, ¿por qué el rey les estaba quitando el trabajo a los criollos? Porque los criollos comenzaron a tener gran cantidad de denuncias por corrupción. ¿Cómo así, profesor? Tú ya sabes lo que significa corrupción, ¿sí o no? Significa aprovecharte de tu cargo para poder de alguna manera, ¿no? A cualquier costa, ¿no? No importa lo que estés en este caso sacrificando, pero la cosa es que te aproveches utilizando tu cargo para recibir un bien, un beneficio personal, ¿no? Es como ahorita que yo soy su profesor y yo le digo, oye Tomás, o de repente, oye Johnny, quieren pasar de año con una D, te doy mi número de cuenta, me depositan 200 soles. Eso es aprovecharme de mi cargo, ¿sí o no? ¿Sí o no? Eso sería corrupción. Sí, profesor. Definitivamente. Lo mismo pasaba en estos tiempos. Los criollos que tenían cargos importantes comenzaron a aprovecharse de su cargo para beneficio personal. Bajo estas denuncias, el rey dice, bueno, acá el problema son los criollos que tienen falta de alguna manera de honestidad, ¿no? Son corruptos. ¿Qué hacemos? Bueno, hay que enviar a españoles que sean súbditos del rey. Estos españoles no van a cometer actos de corrupción. Dime, Grecia. Y el rey hizo eso porque en ese tiempo la virtud era Lo más importante, definitivamente. Una persona que definitivamente está robando, se está aprovechando de su cargo, definitivamente es una persona no virtuosa. Y obviamente al rey no le conviene seguir trabajando con esas personas. Y por eso los criollos van a ser desplazados. Le dicen, ya papito, ya después te doy trabajo, no te preocupes, vuelves ya. No me llames, yo te llamo, le decían a los criollos. Pobrecitos los criollos. Por ese motivo los criollos más adelante se van a rebelar. Aunque no lo creas, la reforma borbónica va a ser uno de los motivos por el cual se va a dar la independencia. Esta es la justificación, las reformas borbónicas. Las reformas económicas. Ayúdame con la lectura, por favor. Luis. Luis, ¿me escuchas? En 1331 se estableció la libertad de comercio, es decir, se otorgó la apertura de nuevos puertos en España y América para impulsar el comercio. Además, se decretó el aumento de los impuestos. El más popular fue la alcala, que obligaba a todo aquel que vendía un producto a pagar un porcentaje a la corona. Este impuesto perjudicó principalmente a los comerciantes criollos y mestizos. Muy bien, muchas gracias Luis. No sé si se escuchó muy bien porque creo que hay problemas con el internet, pero no hay problema. A ver, en pocas palabras, reformas económicas tienen que ver con lo que justamente es el dinero, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de economía tiene que ver con dinero, en pocas palabras. Dice, se va a establecer la libertad de comercio. Mira qué interesante, ¿ah? De lo que antes en América no tenía libertad para comercializar con otros países, ahora se va a establecer la libertad de comercio. Pero ustedes dirán, profe, ¿qué pasó? ¿Por qué lo hacen? Es que así como existe lo que es el beneficio, ahí está la trampa. Dicen, ya, puedes comercializar, no hay problema, pero hay una condición. Por cada producto que tú compres, vas a tener que pagar una cantidad de impuestos. ¿Qué significa?
vas a pagar algo que va a ir directamente hacia el rey. No importa el producto que sea, pero mientras que salga de América o de España, tú vas a pagar una alcabala, que va a ser un impuesto. ¿De acuerdo? Es algo así como cuando ustedes compran un tarro de leche. ¿Cuánto está la leche? 3.30, ¿sí o no? Aunque no lo creas, las empresas de esos 3 soles 30, las empresas no ganan el 3 soles 30 directo. Las empresas ganarán 2 soles 80. ¿Por qué? Porque 50 céntimos va para el Estado. Esos son impuestos. Un pago obligatorio que tenemos que hacer hacia un tipo de autoridad. En este caso, ¿hacia qué autoridad era? Hacia el rey. O sea, por un lado te dan libertad de comercio, pero por otro lado te obligan a pagar una cantidad de impuestos. Pero, profesor, ¿por qué esto va a de alguna manera perjudicar a los criollos y a los mestizos? Muy simple, porque los criollos y los mestizos, de alguna manera, van a ver afectado, ¿qué cosa? Sus bolsillos. De lo que antes no pagaban impuestos, ahora van a tener que pagar impuestos. De lo que antes tú recibías tus ganancias de manera líquida y directa, ahora no vas del 100%, de 100 soles, ahora tú ¿cuánto vas a ganar? Solamente 90. 10 soles se fue para el rey. ¿Tú crees que le va a convenir eso a los criollos y mestizos? No le conviene, obviamente. ¿Y sabes a quién tenemos entre estos perjudicados? A un personaje que habitualmente en la historia lo toman como héroe. Posiblemente lo sea, pero uno de los perjudicados, Simón Bolívar no, porque Simón Bolívar no tiene nada que ver con el comercio. Uno de los perjudicados, ¿quiénes van a ser? Ese tal personaje llamado José Gabriel Condorcanqui, el gran conocido como Túpac Amaru II. Él se va a rebelar justamente por estas reformas. ¿Por qué? Recuerda, Túpac Amaru II, o también llamado José Gabriel Condorcanqui, ¿qué era? Él tenía aproximadamente 200 burros en los cuales él llevaba productos de un lugar a otro. Ahora, tú dirás, profe, ¿qué son 200 burros? En esos tiempos, cada burro era considerado como en la actualidad como tener un camión. Ahora imagínate tener 200. Túpac Amaru o José Gabriel Condorcanqui era considerado una persona que tenía dinero. Cuando le pusieron la alcabala, le va a afectar a sus bolsillos. ¿Tú crees que eso le va a gustar? Ya te estás dando cuenta, ¿sí o no? Muchos dicen, pues, profe, Túpac Amaru, un héroe de la patria. Recuerda que su sublevación va a empezar por estas reformas. ¿Por qué? Porque le van a imponer la alcabala. Mucho ojo con esto. Seguimos, mira. Mira cómo se presenta el descontento de los criollos. Te ayudo con esta lectura. Durante el siglo... Oh, chicos, me está asustando. Yo creo que aún no me sabe leer lo que son los números romanos. ¿Ah? Practíqueme eso. Durante el siglo XVII... Ahora, ¿qué siglo estamos hablando en el 17? Recuerda, siglo XVII, más o menos desde 1000... A ver, cuando nos referimos al siglo XVII, ¿a qué año nos referimos? 1917. No, siglo XVII desde un año hacia un cierto cantidad de años. 1700. Desde 1700. ¿Seguro? 1600. 2100. 1600. Más o menos desde 1601 hasta 1700, si no me equivoco. ¿No? Más o menos. Siglo XVII. Dice, los criollos ganaron progresivamente. Mira, estamos hablando de criollos. ¿Ah? No te vayas a confundir con los términos. ¿Ah? Criollos, españoles nacidos en América. Esos son los criollos. Ganaron progresivamente un mayor poder e influencia en el gobierno de las colonias, o sea, del virreinato. Por ello, cuando se aplicaron las reformas borbónicas en el siglo siguiente, o sea, en el siglo XVIII, el descontento contra el dominio español en América aumentó. Claro, porque le va a afectar a los bolsillos. Los criollos sintieron que la exclusión de los puestos públicos y la elevación de los impuestos los afectaba directamente.
O sea, mira, los criollos de alguna manera están siendo perjudicados, ¿sí o no? Los sacan de los que son los cargos públicos, ahora tienen que pagar impuestos. ¿Te das cuenta, sí o no? Ahí vemos, mira, cómo es el pensamiento, ¿no? Ahora pagamos más impuestos, por eso los precios han subido. Suben los precios. Cuando hay más impuestos, los precios suben para que de alguna manera los que están vendiendo puedan ganar. Por eso es que de alguna manera los criollos van a ser los principales afectados. ¿Qué más? Se van a reorganizar los virreinatos. Dice, mira, la primera medida que estableció la corona española fue aumentar el control sobre sus dominios. Recuerda que de alguna manera el contrabando era uno de los principales problemas, pero no era el único. También estaba la corrupción por parte de los funcionarios. ¿Y por qué generaba eso? Que España no reciba una buena cantidad de ingresos. Por ello, se hace la reforma. Para ello, va a organizar de otra manera lo que son los territorios americanos. Dice, se crean nuevos virreinatos. Mira, de lo que antes solamente habían 2, ahora van a haber más de 2. Y también, aparte de los virreinatos, se van a crear las capitanías. Profe, ¿en qué consiste? Ahorita te voy a enseñar. Ahorita te voy a enseñar un cuadrito bien interesante. Mira. Además de eso, se va a procurar modernizar la administración nombrando funcionarios profesionales que ascendían de acuerdo con sus méritos. Estamos hablando de la meritocracia. O sea, ¿qué significa? Que si tú tienes bastantes, por así decirlo, ¿no? Triunfos o reconocimientos, a ti te van a dar el trabajo. Y a los que no, obviamente no lo van a considerar, pues. Y tú sabes que es más fácil encontrar personas sin méritos a personas con méritos. ¿Sí o no? Mucho más fácil. Porque tú para que de alguna manera puedas tener méritos necesitas esforzarte. Pero los que no tienen méritos viven nomás la vida antes que la vida lo viva. Entonces, mira, ellos estaban sometidos a un control constante para evitar la corrupción, ¿no? Ahora miren, aquí tengo un mapita para que te das cuenta cómo se van a dividir ahora los virreinatos. Mira, mira, observa, por ejemplo. Recuerda, esto es lo que es la Nueva España, o sea, México. Nosotros estamos en América del Sur. Recuerda, cuando hablamos de América del Norte, América del Sur o Centroamérica, así es simple. Recuerda, esta es una especie de brújula. Para arriba está el norte. Si arriba está el norte, abajo está el sur, ¿sí o no? Ahí guíate, ¿ah? Según este criterio, ¿qué parte sería Suramérica? Lo de abajo, ¿sí o no? Norteamérica, lo de arriba, ¿sí o no? ¿Por qué crees que a Estados Unidos le llaman también Norteamérica? Porque está al norte de América. Profe, y si me dices Centroamérica, pues los que están en el centro, ni en el sur, ni en el norte, sino en el centro. ¿Listo? Listo, ya lo tienes ya. Mira qué dice, el virreinato de Nueva España continuó abarcando su amplio territorio. Dime, Grecia. Profesor, entonces México es un país norteamericano. Así es. México es un país norteamericano. También podría decir que es Norteamérica. Solamente que por la costumbre, pues, ¿no? Se considera de que Estados Unidos es Norteamérica, pero no, Estados Unidos es uno de los países que está en el norte de América. Está México, está Canadá, entre otros países, ¿de acuerdo? Dice, el virreinato de Nueva España continuó abarcando un amplio territorio, o sea, en Nueva España no hubo cambios, mantuvo la cantidad de su territorio. Pero mira, el virreinato de Nueva Granada se fundó en 1717 y fue disuelto aproximadamente 6 años o 8 años después, ¿no? Y se vuelve a instalar en 1739. ¿Cuál es su capital? La ciudad de Santa Fe de Bogotá. Mira, o sea, de lo que antes, recuerda, el virreinato del Perú comprendía toda esta parte. Todo este es el virreinato. Ahora, mira en qué se va a formar nomás el virreinato. Solamente esto va a ser el virreinato del Perú. La acaban de prácticamente fracturar, dividir. Y, por ejemplo, en la parte norte del Perú se va a generar el nuevo virreinato de la Nueva Granada, que está justamente en donde es Bogotá.
¿De acuerdo? Donde es justamente, si no me equivoco, el país de Venezuela. Mira, el virreinato del Perú te dice, perdió gran parte de su territorio que fue incorporado a nuevos virreinatos o capitanías. O sea, los territorios que pertenecían al virreinato del Perú ahora van a pertenecer a otros virreinatos, en pocas palabras. Salúdame a tu hermanita. A ver, continúo. Las capitanías. ¿Cuál es la diferencia entre una capitanía y un virreinato? Observan, mira, ¿qué son las capitanías generales? Como la de Caracas o la Capitanía General de Chile, ¿no? Chile y Caracas, en este caso, si no me equivoco, Caracas es donde es la actual Colombia. Estas dos eran capitanías. Me estoy equivocando. Capitanía de Venezuela, perdón, Caracas en Venezuela, entonces Bogotá debe ser Colombia. Perdón, error de principiantes. Capitanía General de Chile, Capitanía General de Venezuela. Mira estas dos capitanías. Profe, ¿pero por qué capitanías y no virreinatos? Observa, mira. ¿Qué son las capitanías? Eran zonas consideradas importantes desde el punto de vista militar. O sea, cualquier cosa, por este punto, por estos dos puntos, uno podía ingresar militarmente. Si alguien se está rebelando, esta era la forma en la cual tú podías ingresar a ejército. Pero no solamente esto. Recuerda que las capitanías dependen del virreinato. ¿De acuerdo? En este caso, la Capitanía General de Chile dependía del virreinato del nuevo virreinato. En este caso, el virreinato que se va a generar en Argentina, llamado el Virreinato del Río de la Plata, ¿no? Interesante. Ahí estamos hablando, por ejemplo, de este virreinato, ¿en qué año se crea? 1776. Más o menos por esos años, ¿no? Por eso te dice, en el siglo XVIII, inicio del siglo XVIII, ahí te estás dando cuenta, ¿sí o no? 1717, 1776. Se están originando estos nuevos virreinatos. Un ratito, ¿ya? Listo, chicos. Me había dado alergia. ¿Qué dice? El virreinato del Río de la Plata se creó en 1776 y su capital va a ser Buenos Aires. ¿De acuerdo? Hasta ahí. Te estás dando cuenta cómo de alguna manera el virreinato se ha fracturado, cómo esos territorios van a pertenecer ahora a nuevos virreinatos. ¿Tú crees que eso le va a convenir al Perú? ¿Al virreinato del Perú? Definitivamente no le conviene, pues. Está perdiendo territorios. Y aparte, está perdiendo poder. Hasta el momento, ¿tienes alguna consultita? ¿O de frente vamos a pasar a las actividades? No, profe, yo no tengo ninguna consultita. ¿Alguien de repente que se haya perdido? ¿O todo bien? Profesor, que fue 9-10 minutos y se acaba la clase. 10 minutos. Posiblemente no acabemos las fichas para el día de hoy, pero no hay problema. Al menos avanzamos, ¿de acuerdo? Avanzamos una parte y la próxima clase continuamos. ¿O se molestan? No, Listo. Ok. A ver, ¿pueden ver mi pantalla? Sí, profesor. Sí, Listo. por cierto. Sí, profesor. En mi imagen se ve lo mismo, la misma imagen de antes, sino que está al revés, pero los países están importantes. Ahí solamente te están ubicando lo que es América del Sur, ¿cierto? Sí. ¿Listo? Vamos a trabajar entonces. Dice, ¿qué países sudamericanos actuales corresponderían a estos virreinatos? Mira, ¿qué países en la actualidad corresponden a estos virreinatos? Por ejemplo, el virreinato de Nueva Granada. Inmediatamente buscamos, ¿dónde estará el virreinato de Nueva Granada? Aquí está. ¿Ya te diste cuenta? Ya, en la actualidad, ¿quiénes son los países que integran en la actualidad, ¿no? ¿Cuáles son los países que existen en la actualidad? Que si hubieran existido en el pasado, hubieran integrado el virreinato de Nueva Granada. ¿Qué países ubicamos en esa zona? ¿Qué dirán ustedes? Colombia, profesor. Colombia. Ya, está bien. Un ratito hasta acá. Listo. Colombia, definitivamente, profesor. Colombia. ¿Qué más? Un país que empieza con la P y la A.
Y es una aguda. Paraguay. Panamá. Panamá. París. Y otro país que empieza con la E. El Perú tuvo una guerra con este país y el Perú Ecuador. le ganó. Ecuador. Ya vamos a hablar de la guerra entre el Perú y el Ecuador. Bien interesante. Una de las pocas guerras que el Perú gana. Río de la Plata. ¿En dónde está Río de la Plata? Ya te diste cuenta, ¿sí o no? Bueno, eres ojo de halcón, ¿sí o no? Listo, Río de la Plata. ¿Qué países hubieran integrado ese virreinato? Dígame. Chile. ¿Chile? Bolivia. A ver, definitivamente Bolivia. Definitivamente. Bolivia, o también considerado el Alto Perú, porque recuerda que Bolivia no existiría si no hubiera sido por Simón Bolívar. Simón Bolívar fracturó ya el Perú ya en lo mínimo y creó lo que es Bolivia, pero es un duro golpe. Recuerda que los bolivianos en sí deberían ser el Alto Perú. Entonces, Bolivia, ya, aparte de Bolivia, ¿qué otro país? ¿Alguien me mencionó? Argentina. Argentina, ya, no me molesto. Argentina. Otro país que está muy cerca de Argentina, es uno de los países más pequeños. Es más, Paraguay. ya, Paraguay, sí, pero no es uno de los países más pequeños. Paraguay. Es más, este país dicen que si los canguros del África le hacen la guerra, habrían 100 canguros por cada persona que hay en este país. Imagínate. Con los canguros nomás se les gana. Y empieza con la U. Uruguay. Uruguay. Bolivia, Argentina, Paraguay, Uruguay. ¿Qué país me está faltando? Bueno, también podríamos decir, y parte de Chile, ¿sí o no? No Chile completamente, sino una partecita de ellos, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, profesor. Porque si te das cuenta, mira, la Capitanía General de Chile, mira, es una cosita. Mira qué es eso. Chiquitito. Hoy en día Chile, su tamaño es todo esto. Imagínate, ha ganado un gran territorio Chile. Le han quitado inclusive territorio a Bolivia. Bolivia, por eso, en la guerra con Chile, Bolivia se queda sin salida al mar. Ah, uno de los únicos países que no tiene salida al mar. En fin, ¿por qué fue necesaria la reorganización territorial de las colonias? ¿Por qué va a ser necesario? ¿Por qué? Díganme. ¿Para una mejor qué cosa? ¿Por qué se va a reorganizar el territorio? ¿Por qué de lo que era tan extenso se organiza en pequeños territorios? Para que vean una mejor vida y para que se pueda. Para que no haya corrupción. Ya, ¿y cómo evitan la corrupción? Profesor, yo diría para que. Seguridad. Seguridad. Y para todos esos países no había demasiada seguridad. En tantos lugares no podría estar seguridad. No te olvides jamás de lo que estoy a punto de responderte. Se va a reorganizar territorialmente todos estos espacios para una mejor administración y control sobre ellos. No hay otro motivo por el cual se hace la reducción de los territorios. A mayor territorio, obviamente va a ser más difícil de controlarlos. Imagínate tú nomás. Imagínate que tu casa es tamaño de un estadio. Ahora, limpia tu casa, a ver. A ver, y tú vives solo todavía. ¿Es fácil de administrarlo? No, sí o no. ¿Fácil de controlarlo? No, sí o no. ¿Qué te conviene? Una casa, si tú eres una sola persona, una casa más pequeña, ¿sí o no? Porque así lo administras mejor y lo controlas mejor. Lógico, ¿sí o no? Así de lógico son las respuestas, chicos. Terminen de copiar. Listo. ¿Por qué algunos tienen las cámaras apagadas? Solamente veo muy pocos con las cámaras prendidas. ¿Qué pasó?
Zoe, hasta el momento no me dejas verte y eso que hemos regresado de vacaciones. Listo, Zoe, una alegría a mi corazón. ¿Terminaron de copiar? Profesor. Apúrate, Pierito. Último minuto. Aunque puedo borrar la de Nueva Granada, ¿cierto? Sí. Ya, vamos a ver. Sí, ahí creo que sí me alcanza. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Ya, esto lo coloco aquí y esto lo coloco aqua. Ya, para que no, al menos para poder avanzar la primera ficha. Identifica las principales causas y consecuencias de las reformas borbónicas y completa la información del cuadro. Ok. Primero, ¿cuáles son las causas que van a provocar las reformas borbónicas? ¿Por qué se van a realizar las reformas borbónicas? Dime, ¿los trabajadores trabajaban bien? En el virreinato, los criollos estaban cumpliendo bien sus trabajos, sus funciones como... Porque los criollos están muy relacionados con la corrupción. Ay, ay, ay. Vamos a mencionar lo siguiente. Por un lado, la ineficiencia, ¿sí o no? De la administración o la ineficiente por la ineficiente administración, por el contrabando, recuerda, ahí todavía continúan robos, y la corrupción de funcionarios. ¿Sí o no? Ahora, un segundo motivo. Por último, recuerda, uno de los motivos por el cual se va a generar lo que es las reformas borbónicas, por la dificultad de gobernar un amplio territorio. Estas son las causas. Porque hay una ineficiente administración debido por el contrabando. El contrabando hace que prácticamente no se pueda administrar bien, ¿no? Existe corrupción, también va a ocurrir una ineficiente administración por lo que es la corrupción de los funcionarios y también para poder gobernar con mayor facilidad un amplio territorio. Chicos, tómenle una foto, por favor, que ya se está acabando el Zoom. Lo siguiente, vamos a trabajar la siguiente clase. ¿De acuerdo? Yo les recomiendo que si hay alguna extensión para la casa, lo vayas avanzando. La ficha lo trabajamos la próxima clase. Profesor, ¿puede tomar una foto?